Conforme a la agenda, nuestra ponencia de las 11:30, titulada Comparación de cepas de Agrobacterium para la transformación genética transitoria del limón mexicano, Citrus aurantifolia, presentada por el maestro Juan Antonio Ramírez Preciado, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Asociación Civil, CIATEG. Les leo una breve reseña de nuestro expositor. El maestro Juan Antonio Ramírez Preciado es ingeniero en alimentos y biotecnología por la Universidad de Guadalajara y maestro en ciencias en innovación biotecnológica por el Centro Público de Investigación CIATEG. Su investigación de posgrado se centró en la transformación genética transitoria del limón mexicano Citrus aurantifolia, trabajo que derivó en el artículo Enhancing Transient Gene Expression in Mature Leaves of Mexican Lime Through Agrobacterium Mediated Transformation, publicado en Plant Biotechnology Reports de Springer 2025. Participó como ponente en el 11º CIRGEAC 2017 con resultados sobre transferibilidad de marcadores microsatélites en especies de pino. Actualmente se desempeña como docente en el CIATEG. Agradecerle su presencia, maestro Juan Antonio, un honor tenerlo con nosotros y le cedo el uso de la voz. Ok. Buenos días. Bueno, como les comentaban, les voy a presentar el tema de comparación de cepas de Agrobacterium para transformación genética transitoria de limón mexicano. El tema como tal, pues lo desarrollé durante mi tesis en el CIATEG. Bien. ¿Por qué limón? Limón es un cultivo de importancia para México, es el segundo productor mundial. En el 2025 produjo alrededor de 3 millones de toneladas, 3.2 millones de toneladas. El primer productor es China, el tercero es India, así que estamos ahí entre los dos. Y nuestro principal cliente es, como siempre, Estados Unidos. Entonces, es un cultivo muy importante para México. En particular, nosotros trabajamos con la variedad Alice. ¿Por qué? Se caracteriza porque es un árbol sin espinas, tiene una buena producción de 40 toneladas por hectárea a partir del cuarto año, que es cuando alcanza su madurez, y tiene buena estabilidad en su almacenamiento, o sea, en cuestión de frío, frente a la variedad Colimet, que pues presenta espinas y un poquito menos de estabilidad. Ahora, ¿qué es lo que afecta al limón? Afectan factores bióticos o abióticos. Por ejemplo, abióticos tenemos insectos y enfermedades como Phytophthora, Candidatus, Xanthomonas, el virus de tristeza de los cítricos. En abióticos, escasez de agua, salinidad. En cuestión, por ejemplo, de los bióticos, por ejemplo, pueden afectar desde simplemente la producción, que se vea el fruto más pequeño, de menor calidad, o llegar a matar el árbol, como en el caso, por ejemplo, del virus de tristeza de los cítricos. Si bien se puede, por ejemplo, transferir resistencia de otro cítrico que tenga resistencia a esta enfermedad, en desarrollar nuevas variedades, pues puede tomar mucho tiempo. Como es una floración tardía, una madurez tardía, puede llegar a tardar hasta 20 años, alrededor de unos 3-5 años por generación, en lo que se está haciendo la cruza. ¿Qué se utiliza para modificar? Normalmente se utiliza Agrobacterium. Agrobacterium ya es una bacteria que encontramos en la naturaleza que tiene capacidad natural para modificar el ADN de las plantas. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, Agrobacterium tumefaciens, lo que hace pequeños tumores, bueno, no tan pequeños, por ejemplo, puede ser en las zonas aéreas o en las zonas de raíces, en donde modifica el ADN de la planta para forzarlo a generar opinas y otros compuestos que le sirven de alimento para él. Pero en esa capacidad infecciosa, pues genera el tumor, que pues ahí es en donde vive la bacteria. ¿Qué es lo que hicieron los científicos? Vieron que ya la bacteria de forma natural pues tiene la capacidad infectiva. Ojo, se activa esta capacidad cuando la planta presenta alguna herida. Cuando presenta alguna herida, empieza a secretar de diferentes compuestos, como por ejemplo acetosringona, algunos azúcares, y pues esta bacteria lo reconoce y activa todo su mecanismo de virulencia. Entonces los científicos lo que hicieron, modificaron la bacteria, le quitaron la capacidad de generar los tumores, pero se mantiene la capacidad infecciosa y de modificación del ADN.
¿Cuál es el detalle? Normalmente esta bacteria pues está enfocada a plantas, por ejemplo, como el tomate o Nicotiana vietnamiana, no tanto a árboles. En el caso, por ejemplo, de los cítricos, pues presentan recalcitrancia o resistencia a la transformación por Agrobacterium. ¿Por qué? Pues no son la planta destino de Agrobacterium y pues presentan diferentes barreras. Por ejemplo, presentan barreras biológicas, tienen fuertes respuestas inmunológicas, por ejemplo, produciendo GABA, que disminuye la capacidad infectiva de Agrobacterium, el etileno, que se produce en respuesta a una infección y termina en la muerte del tejido. Especies reactivas de oxígeno, cuando se produce, por ejemplo, una herida, igual termina en la muerte del tejido. Y también tenemos, por ejemplo, barreras físicas. Normalmente, por ejemplo, cuando se hace transformación transitoria, que ahorita voy a explicar un poquito más de qué es, se suele utilizar hojas. Las hojas, por ejemplo, de tomate, de otras plantas, pues son delgaditas, son flexibles. En el caso del limón, no. Son hojas gruesas, tienen una cutícula serosa gruesa y una baja densidad de aire en su interior. En cuestión de transformación, nosotros tenemos dos tipos. Tenemos transformación estable, que es la tradicional, y transformación transitoria. Estable, pues es laboriosa, necesita que partamos de célula no diferenciada de protoplastos. Posteriormente, que se inoculó el ADN para asegurar pues, que sí se incorpore, se cultiva con antibióticos, empieza ahora sí el crecimiento de tejido diferenciado, pero pues es muy tardado, lleva meses o a veces incluso años, dependiendo de la planta, qué tan rápido crezca. En el caso de la transitaria, la ventaja es que se puede trabajar con tejido ya diferenciado, por ejemplo, con hojas, con frutos, con raíces, incluso, por ejemplo, con troncos o con ramas, también se pudiera. ¿Qué es lo que pasa? El ADN no se integra como tal en el genoma de la planta, sí ingresa al núcleo, sí se expresa, pero no se integra como tal al genoma de la planta de forma estable. Entonces tenemos una expresión del gen, del que nos interesa, en cuestión de días o a lo mucho semanas. La transformación transitoria pues se utiliza para, por ejemplo, probar funciones de genes, interacción entre proteínas o establecer protocolo de transformación, que fue lo que yo hice en la tesis como tal. Y cuando... Ahora, ¿qué es Superagrobacterium? Superagrobacterium la desarrollaron para superar la barrera biológica. ¿Por qué? Pues la planta tiene sus defensas, la parte física pues la podemos superar, por ejemplo, realizando heridas en la planta, en las hojas, en el tejido, para facilitar el ingreso de agrobacterium. O, por ejemplo, jugar un poco con agentes surfactantes para permitir más el ingreso de un líquido. En el caso de la respuesta biológica de la planta, pues se necesita algo que hacerle frente. Entonces, en ONACA desarrollaron Superagrobacterium versión 4, que tiene diferente respecto a otras cepas de Agrobacterium. Bueno, cuenta con un plásmido que le permite expresar dos genes, el ACCDS y el GABT. El ACDS ayuda a degradar el precursor del etileno y el etileno pues está involucrado en la respuesta de la planta cuando hay una infección. Entonces, como ya no está presente el etileno, en teoría se aumentaría la eficiencia de transformación. Y GABA es también parte de la respuesta inmunológica de la planta. Lo que hace es, una vez que pues ingresó Agrobacterium al interior de la planta, que ya logró ingresar su ADN, las células empiezan a producir GABA. GABA lo que hace es reduce la tasa de transmisión del ADN, o sea, reduce como esa probabilidad de que se pueda transmitir al ADN y también reduce la capacidad infecciosa de Agrobacterium. Entonces, al estar degradando GABA, estar en menor concentración, se esperaría pues que haya mayor transferencia de tDNA, que es el que nos porta nuestro ADN que nos interesa expresar. Y pues ellos reportaron que en el Yantus
hubo una mayor transferencia, hasta 7.2% mayor, y en transformación estable en tomate obtuvieron 3.6% mayor. Y pues menciona que es compatible con diversas cepas, ya que pues se encuentra en un plásmido como tal. Simplemente esa cepa se modifica con el plásmido y ya se tendría Superagrobacterium versión 4.0. También que es importante, nosotros cuando establecemos, bueno, queremos modificar una planta, no podemos ir a lo ciego de que, ok, meto la bacteria, a ver si pega. Lo ideal pues es optimizar el protocolo, optimizar las condiciones. Como le mencionaba, pues hay diferentes respuestas de la planta y diferentes barreras, y pues necesitamos nosotros optimizarlo. Por ejemplo, podemos añadir acetoceringona para que la bacteria ya esté expresando los genes de virulencia, no haya esa como espera en lo que se adapta o en lo que espera expresar, sino que ya en el cultivo estén activos. También, por ejemplo, el uso de agentes surfactantes. Y pues como vemos, si un protocolo es más efectivo o menos efectivo, es con el uso de genes reporteros. Los genes reporteros nos permiten visualizar si hubo transformación o no. Hay fluorescentes como la proteína verde fluorescente o GFP, la luciferina o GOS, o ILOP, que también es una proteína fluorescente, muy similar a GFP, pero es más pequeñita, y la secuencia de ADN. ¿Cuál era la desventaja de estos métodos? Pues que necesitan un equipo de fluorescencia, o bien son destructivos, como en el caso de GOS o la luciferina, que pues se trata la hoja y se destruye el tejido. En el caso, G et al. Desarrollaron 35S Ruby, que es un reportero visual, se puede ver a simple vista, permanece en la planta, no degrada y no la daña aparentemente. ¿Qué es lo que pasa? Parte de la tirosina es un aminoácido que encontramos en todas las plantas, ocurre una reacción de hidroxilación con esta proteína y posteriormente hay otra función de oxigenada o de dioxigenasa, a la duda. Tenemos ácido betalámico, beta-nitidina y posteriormente ya con la glucositransferasa se forma la betalaína. La betalaína es un pigmento que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el betabel o en el pitahaya, que le da ese color morado rojizo tan característico. Y en cítricos, pues no se encuentra esta ruta. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Se modifica el Agrobacterium con este plásmido y ya se puede expresar a betalaínas. Nosotros utilizamos 60 plantas de citrus antiforia, se mantuvieron en el invernadero del CIAT, en sustrato de 50 perritas, 50 turba, y semanalmente se iban etiquetando las hojas. ¿Por qué? También normalmente cuando se utiliza transformación transitoria se suelen usar hojas jóvenes porque tienen menor resistencia al paso de la solución de infiltración en donde viene la bacteria, y también pues suelen tener mejores resultados que hojas maduras. Entonces pues necesitamos identificar hojas jóvenes, exactamente su edad, se iban etiquetando. Ya una vez que se cortaron para tratamiento, se cortaban 6 hojas por tratamiento, se mantenían en agua porque diversos estudios mencionaban que pues al momento de mantenerlas en agua se ayudaba a preservar los estomas abiertos, y al momento de tener los estomas abiertos pues puede ingresar más fácilmente la solución con la bacteria. Esto era lo que les comentaba. Este es el plásmido que desarrollaron que ayuda a expresar 35 rubí, las betalaínas. Cuenta ya con las 3 proteínas que están unidas por 2 péptidos autoescindibles. ¿Qué quiere decir que sea autoescindibles? Que en el momento en que se traduce ya en proteínas, se elimina automáticamente esta secuencia de una proteína, el péptido, que se elimina, la otra, péptido, y la tercera secuencia para la glucositransferasa. Fue transferido por electroporación a las 3 cepas, GOV, LBA y AGL. Y en el caso de Superagrobacterium solo se trabajó con la cepa AGL1. Ya todo solo se necesita esto para la expresión de betalaínas.
no se necesita otro vector como tal. Y en cuestión se cultivaron en medio LB, primero en agar, después se pasó a medio líquido, ya las colonias que mostraron crecimiento. Se necesita crecer en el medio de cultivo, debe tener ciertos antibióticos para que la bacteria conserve el plásmido. Si tú no tienes estos antibióticos, pues para la bacteria no es rentable tener ese plásmido, es pérdida de energía y lo desecha. Entonces, como ese plásmido confiere resistencia a ciertos antibióticos, la bacteria lo conserva. En el caso de 35S rubí, la resistencia que provee es espectinomicina, que fue todos los mediocultivos pues tenían espectinomicina para que tuvieran efectivamente el plásmido que expresa 35S rubí y nos permite obtener betalainas. Ya rifampicina, streptomicina, gentamicina y carbamicina, pues ya fueron dependiendo de cada cepa de Agrobacterium. Fue primero medio sólido, después medio líquido, se suspendió, después ya se pasó al medio de infiltración. El medio de infiltración contaba con acetosiringona para ya tener los genes bioactivos. También tenemos cloruro de magnesio que ayudaba un poco a la permeabilidad de las hojas y otros compuestos para favorecer la infiltración. ¿Cómo se hace la agroinfiltración? Pues primero se prepara la cepa, ya una vez que creció, que tenemos la densidad óptica deseada, en este caso fue de 0.6, se suspende el medio de infiltración, que tenía estas concentraciones, 200 micromolar de acetosiringona, un pH de 5.6, y a las hojas se les hacen pequeñas heridas. En nuestro caso, se trabajó con mitades de hoja. Para una mitad se erigían tres heridas con una aguja, y en la otra mitad se le aplicaba el microneedle roller, o el rodillo de microagujas. Se le daban 2 pasadas, y lo que, por ejemplo, acá anda lo que mencionaba, que al momento que se tenían pequeñas microheridas, en lugar de solo 3, pues había una mayor expresión del gen, porque pues ingresaba mayor líquido con Agrobacterium. También se utilizó una inyección con ventosa. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la ventosa? No se maltrata tanto el tejido, porque pues, si no la boquilla sería muy pequeña y se maltrata el tejido. Y también, como hace presión en una mayor área, ingresa en una mayor área de la hoja como tal. Aquí, por ejemplo, ya en la hoja infiltrada, pues estas zonas más oscuras son las zonas en donde se ingresó la solución de infiltración. Ya posteriormente, que ya se infiltró la solución con Agrobacterium, se incuba 3 días de oscuridad. ¿Por qué en oscuridad? Agrobacterium pues normalmente se encuentra en el suelo, ocupa oscuridad para desarrollarse. Ya después de 3 días pasó a fotoperiodo, 16 horas luz, 8 horas oscuridad, para que no muriera las hojas como tal, ya que ocupan pues luz para preservarse. Ya una vez que hubo expresión de betalainas, se cuantificaron con ImageJ. ¿Qué es lo que se hizo? A través de la herramienta de Treasure Color, se identificó las zonas que estaban mostrando la coloración rojo-violeta, se seleccionaban. Aquí, bueno, con esta barrita se iban seleccionando. Ya una vez que estaban rojos seleccionadas esas zonas, se les daba Select. Después se transformaba en binario, que es esta imagen acá en blanco y negro. Y en el momento que ya está en binario, ya el programa, con la herramienta de Measure, puede calcular cuántos píxeles están ocupando las zonas negras. Aquí lo que se hacía es, se medía primero pues toda la mitad de la hoja, después la parte que mostraba la expresión de 35 RUI, y ya se calculaba el porcentaje. Como los datos no mostraron normalidad, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis, que permite el análisis de datos no normales, y se hizo en el software InfoStat, StatGraphics. Y ahora sí los resultados. Las 3 cepas en hojas jóvenes mostraron una frecuencia de transformación del 100%, como lo están viendo. Todas las hojas tuvieron acumulación de betalainas, que eran estos puntitos violetas, morados, que se ven. Hay algunas que sí tuvieron menos, hay otras que tuvieron más. Por ejemplo, aquí en general en LBA, las que tuvieron más coloración fueron las que tuvieron solo el cultivo con 35S rubí, un poco menos cuando fue el cultivo con el Super Agrobacterium. Y por ejemplo, en el caso de PV3101,
no hubo una diferencia apreciable. Además de estas fotografías, también tomamos fotos en el estereoscopio, que se ve así. Pueden, por ejemplo, ver en el lado izquierdo, que fue cuando se hizo la herida con aguja. Aquí está ya la cicatriz de la herida con aguja. Y aquí tenemos toda la expresión y acumulación de betalaínas, que se ve, pues, la verdad, muy bonito, como si fuera terciopelo. Y en el lado derecho tenemos cuando fue con el micronideroller, y podemos observar que aparte en donde ingresó estaba la zona de la ventosa, también tenemos expresión en las pequeñas heridas. Los pequeños puntitos que se ven ahí rojos es por la acumulación de betalaínas. No es por otra cosa, sino que es acumulación de betalaínas. Entonces, ya analizamos los datos y vimos que realmente no hay diferencia significativa entre los tratamientos. No hay diferencia entre utilizar, por ejemplo, LBA o GB3101, o entre utilizar microheridas o no, o superagrobacterio. Entre lo que sí hay diferencia es, por ejemplo, en los tratamientos de GV3101 y AGLA1 si no se le aplicó el rodillo. Ahí sí había diferencia significativa. Aún así, pues GV31 fue el que tuvo en valor promedio los valores más altos. O en promedio fue el 46% del área de hoja que mostraba acumulación de betalaínas. LBA 4404 no se quedó tan lejos, en promedio fue en 40%. Curiosamente bajó cuando se coinfiltró con Superagrobacterium, probablemente ahí no fue un buen efecto sinérgico, hacer tal vez diferentes cepas. Recordemos que Superagrobacterium es AGD1, y pues AGD1 fue la que mostró peores resultados. Tuvo menor eficiencia entre 18 y 31, que fue prácticamente la mitad de lo que se mostró con GV3101. Entonces, pues, GV3101 es la más efectiva al momento de transformar hojas jóvenes de limón con el vector 35S para la expresión de betalaínas. Esto, pues, fue consistente con reportes en otros cítricos, por ejemplo, en Fratunella cransitoria, que trabajaron con fruto y con hojas. Citrus paradisi trabajó Figueiredo con hojas jóvenes, y Citrus arentifolia, que nosotros pues trabajemos también aparte con hojas maduras, que también la cepa más efectiva fue GV3101. ¿Por qué se debe a estos resultados? Pues dependiendo de la cepa son sus factores de virulencia, y GV3101 ha tenido buenos resultados cítricos, EDBA también, AGL1 no tanto, en cuestión de transformación transitoria. ¿Por qué no mejoró conforme se esperaba Superagrobacterium? Bueno, uno, pues son recalcitrantes los cítricos, pudo haber sido ese un detalle. Y también el otro es que se desarrolló en plantas modelo, por ejemplo, el tomate. Pudiera ser que esas plantas pues sean susceptibles al efecto que tiene Superagrobacterium, que sean muy dependientes de la respuesta de GABA y del acetileno, y tal vez en cítricos existan otra ruta de defensa contra Agrobacterium, que pues realmente no son tan prioritarias GABA y el acetileno. Y pues una posible diferencia en la regulación del etileno y el metabolismo de GABA. Entonces, en conclusiones, GV31 fue el mejor, presentó alrededor de acumulación de betalaínas, estas zonas rojas, en el 46% del área. En hojas jóvenes, incluso, por ejemplo, ya cuando se probó en planta, no le afectó nada a la planta, no se degradó la betalaína, seguía mostrando la coloración y no producía muerte de la hoja como tal, ni se movía a otras partes de la planta. Y pues comprobamos que sí se puede utilizar este vector de forma satisfactoria en cítricos, si hay buena coloración, hay buena expresión. Y pues ya por último, se agradece al CONACYT por la beca de la maestría, al campo experimental proporcionarnos el material vegetal, a los doctores por las donaciones de los plásmidos de 35S Rubí y de Superagrobacterium, y pues tanto a mi director de tesis, a compañeros del CIATEC por estarme apoyando durante la tesis como tal y el desarrollo del proyecto. Y pues sería todo por mi parte.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Muy interesante su ponencia. Y pues bueno, ahonda mucho de lo que están haciendo en CIATEJ, un poquito previo con la exposición del doctor Rafael Urrea. Sí. Tenemos un breve periodo para preguntas y respuestas, 5 minutos. Si gustan levantar la mano o poner su pregunta en el chat, por favor. Vamos poniendo alguna, maestro. Me quedé con esa duda y sé que no es tanto de su investigación, pero ¿quién produce más limón que México? China. China China, es el wow. primer productor, nosotros somos el segundo y India es el tercero. O sea que ya están aprendiendo a ponerle limón al caldo, ¿verdad? Sí. Ah, no. Sí. No, es que digamos, de la parte gastronómica. Algunos amigos extranjeros sí me dicen que una vez que agregan limón al caldo ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Bueno, ahí platicando un poquito, ¿qué trabajos futuros pensaría con su investigación, maestro? Bueno, uno sería, bueno, ya se probó en hoja madura, es otro trabajo aparte, ya se estandarizó el protocolo. Tal vez sería seguir probando con Agrobacterium, tal vez con otros compuestos, porque también, por ejemplo, podría darse el caso que en concentraciones menores de acetosiringona se hubiera obtenido mejor resultado. También, por ejemplo, sería probar ya pudiera hacerse, por ejemplo, ya con con el protocolo, si se puede promover y esas condiciones, promover la floración temprana en el limón mexicano, que pues ayudaría al desarrollo de variedades más rápido. Y también se podían probar, por ejemplo, otros reporteros, tal vez GFP, para ver si se siguen, o ILOP, que ILOP tiene la ventaja que la secuencia es más pequeña que GFP y en teoría se traduce más fácilmente, para ver si se mantiene tan buena expresión como 35 SRB con estas condiciones. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, parece que ya no hay ninguna, maestro. Nuevamente agradecerle y comentarle que su constancia de participación en el evento se la estaremos enviando vía correo electrónico la próxima semana, que Sí. esta ponencia está grabada y quedará en la página del evento, así como también en el canal de YouTube, para que también usted lo pueda reportar a sus autoridades correspondientes. Gracias. Sí, muchísimas gracias.